Muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta tercera conferencia sobre el viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real, con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Ciudad Real, cediéndonos el Museo del Quijote. Esta tarde vamos a tener la presencia de María Rubí Fernández, que nos hablará sobre la Plaza de Toros Santuario de las Virtudes en Santa Cruz de Mudela. Para saber un poquito quién es Rubí, pues es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha, cuenta con un máster de Patrimonio Histórico de Investigación y Gestión, con su trabajo de final de máster de la Fortaleza Islámica en la provincia de Ciudad Real, aproximación a las fuentes bibliográficas para su estudio. También es técnico superior de turismo y guía de turismo oficial y actualmente está en la exposición del Guernica del Cineforo, que se puede ver en el Torreón del Alcázar. Y bueno, pues sin más preámbulos, te cedo la palabra a María Rubí. Muchas gracias y espero que la disfruten. Bueno, pues muchísimas gracias a todos también por asistir a esta pequeña conferencia en la que, bueno, pues espero que conozcan un poquito mejor una parte muy importante del patrimonio de la provincia de Ciudad Real, que bueno, pues no es otra cosa que el santuario de Nuestra Señora de las Virtudes. Bueno, pues para comenzar vamos a ubicar un poco, por si no han ido nunca a esta pedanía, porque es una pedanía de Santa Cruz de Mudela. Y bueno, pues podríamos decir que se encuentra Santa Cruz de Mudela entre los campos de Montiel y de Calatrava, y Las Virtudes, como decía, es una pedanía que se encuentra situada a unos 8 kilómetros más o menos de la localidad de Santa Cruz de Mudela. Y antes de nada, si les parece, les voy a hacer una pequeña reseña de la localidad, del municipio de Santa Cruz de Mudela, para que, bueno, pues también conozcan un poquito sobre ella. Santa Cruz de Mudela es una villa originaria a raíz del proceso de repoblación que se lleva a cabo tras la batalla de las Magas de Tolosa en 1212. Y bueno, pues la población se va a repoblar con familias que proceden de Navarra y de Extremadura, parece ser, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues en cuanto al nombre de la población, la verdad es que hay diversas teorías. Siempre, bueno, pues giran bastantes leyendas en torno a la toponimia, sobre todo. Y bueno, pues la que más verídica parece es que hace referencia a un cruce de caminos que se situaría en la dehesa de Mudela. Y bueno, pues yo sobre todo se lo he oído a mis abuelos, que decían que antiguamente el pueblo tenía forma de cruz. Aquí tenemos un mapa histórico en el que, bueno, se puede intuir, o queremos intuir, esa forma de cruz del trazado del urbanismo de la población, pero bueno, como vemos es un poco echarle un poquillo de imaginación. Con los años sí que, lógicamente, pues el trazado original pues ha ido creciendo, pero bueno, esa supuesta cruz se puede seguir viendo. Y bueno, de ahí la referencia, ¿no? El topónimo de Santa Cruz de Mudela. Y bueno, pues luego pasaría a ser parte señorío del señorío de don Álvaro de Bazán por donación de la corona en el año 1540. Don Álvaro de Bazán, que bueno, pues ya tuvimos la oportunidad de conocerlo en la anterior conferencia que impartió mi compañero Jesús Lara, que como sabemos fue un gran marino español y bueno, pues marqués de Santa Cruz. Esa impronta del marqués de Santa Cruz la vemos incluso en el escudo de la localidad, en el que se ha mantenido el tablero de ajedrez o damero y las 8 cruces de San Andrés. A ver, sí, el puntero este me funciona, sí, las vemos ahí, este es el de Santa Cruz y el tablero de ajedrez. Y bueno, el patrimonio con el que contaba la villa en su día, no el actual que se ha conservado, que por desgracia pues mucho de este que les digo se ha perdido,
Pues contaba con un molino de viento, según parece que se refleja en este mapa histórico. También se dice que había un molino harinero en el curso del río Jabalón. Y bueno, pues contaba con una hospedería, con una famosa venta, que sería la famosa venta del judío. También se ha querido localizar aquí en Santa Cruz de Mudela. Y también se explotaba antimonio, según tengo entendido, en lo que se conoce como el balneario Cervantes ahora mismo, que era conocido como del Salobral también. Ahora mismo aquí vemos una imagen del complejo turístico hotelero en el que se ha convertido estos manantiales que había, estas fuentes de agua ferruginosa que, bueno, pues en sus orígenes eran gestionadas por monjes, por frailes, que, bueno, pues se dieron cuenta de que estas aguas no servían para el regadío de sus huertos, pero sí que tenían beneficios en la salud. Entonces, bueno, pues se empezó a aprovechar como recurso y ya digo, hoy en día sí que hay un gran complejo turístico hotelero que es el balneario Cervantes. Aquí vemos una imagen también del interior de una de sus piscinas. Y bueno, pues Santa Cruz de Mudela en la actualidad pues cuenta con muchísimas más cosas. Santa Cruz de Mudela ha sido una población que ha contado y cuenta con una muy buena artesanía de la navaja. No solamente hay navajas en Albacete, también hay navaja en Santa Cruz de Mudela. Y bueno, pues ahora mismo, si no me equivoco, quedan 4 navajeros en la localidad. También se ha dedicado con bastante importancia a la fabricación de cerámica, de teja y ladrillo. Lo que pasa que, bueno, pues la crisis de 2008 pues hizo bastante mella en esta industria y lógicamente pues no funcionan al ritmo que lo llevaban haciendo. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de cerámicas Mateos o cerámicas Asclepiades. Y por supuesto el vino de Santa Cruz de Mudela también es denominación de origen Valdepeñas y, si no me equivoco, la localidad cuenta con 2 grupos bodegueros, pero que cuentan con 3 sedes. Creo que es correcta la información. Y bueno, pues aquí vemos a Fernando Castro, que, bueno, pues es una bodega bastante importante que exporta bastante vino a la Unión Europea también. Y bueno, haciendo un pequeño recorrido por la localidad, pues aquí vemos la Plaza de la Constitución con el Ayuntamiento al fondo, el Hotel Casa Palacio, que es una antigua casa solariega, muy restaurada y, bueno, pues preciosa. Aquí vemos más imágenes. También, bueno, pues hay otro hotel, el Hotel Toral. Y en cuanto al patrimonio histórico-artístico dentro de la localidad, que queda en pie, pues está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una iglesia del siglo XVI, que, bueno, pues está construida en un estilo gótico de transición al Renacimiento y que además es una de las iglesias de una sola nave más grandes de la provincia de Ciudad Real. Es una mole inmensa de piedra muy muy grande y que impresiona bastante para el tamaño de la localidad en sí. Aquí tenemos la ermita de Santa María, que es la más antigua que se conserva en la localidad del siglo XIII. Y bueno, se la conoce más bien como la ermita de la Inmaculada porque está en la misma calle, vamos, en la calle que lleva este nombre, calle Inmaculada, que, bueno, también cuenta con sus inquilinas todos los años, que no se mueven de ahí, siempre vienen. Luego tenemos la ermita de San Roque, que, bueno, pues sufrió, vamos, con las guerras con los franceses, durante la guerra de independencia, pues fue destruida y, bueno, pues la que tenemos en la actualidad es una reconstrucción. Y aquí vemos una vista del Cerro de San Roque en la que se ubica, y las escaleras que ven a la derecha son una construcción reciente, antiguamente no existían. También hay un convento de madres concepcionistas misioneras de la enseñanza, que es de estilo historicista, pero bueno, ahora mismo no hay monjas, no hay madres en el pueblo, puesto que desde 2018 se cedió a una fundación evangélica el colegio. Luego tenemos la capilla de San José del siglo XX, que, bueno, tuvo que ser reconstruida en el siglo XX, ya digo, porque, bueno, pues
se derrumbó en el 1800, vamos, era originaria de 1818 y tuvo que ser reconstruida. Y también la ermita de San Sebastián ocurrió algo parecido, hubo un fallo en los cimientos, si no me equivoco, y aunque es originaria del siglo XV, pues la que tenemos es del siglo XX. Y bueno, por último, aquí les muestro la Casa de Cultura, que ahora mismo pues funciona como biblioteca, como sala de exposiciones, como pues lo que viene siendo una casa de cultura, ¿no? Un salón para todo tipo de eventos culturales, y que en su día fue el antiguo pósito de la localidad. Y luego aquí les quiero enseñar algunas de las casas pues, más llamativas que hay en el pueblo, que muestran la grandeza de las familias que las habitaron. Aquí vemos la de la familia Fontes, que bueno, pues como digo, son de cierta importancia y por ello pues tienen su blasón, su escudo nobiliario. Aquí vemos otra. Y aquí, por último, bueno, pues alguna otra. Pero bueno, si se conoce a Santa Cruz de Mudela por algo, la verdad es que es por poseer en las virtudes la que se cree hasta la fecha. Ya digo que esto es un poco lo que se ha considerado siempre, por poseer la plaza de toros más antigua, se dice que de España, pero bueno, yo he llegado a leer también que del mundo. Y bueno, pues antes de nada vamos a pasear un poco por el entorno. Aquí vemos una imagen de la Alameda de la Virgen. Las Virtudes está situado, como les decía al principio, a 8 kilómetros de Santa Cruz, y el entorno, la verdad es que es un entorno muy verde, con alamedas, con choperas que la verdad impactan un poco en el marrón del campo manchego. Si vemos una vista aérea lo apreciamos perfectamente, vemos como toda esa mancha verde y bueno, también un poco el urbanismo que hay alrededor impacta mucho en el color del marrón típico de la Mancha. Bien, pues en las Virtudes vamos a encontrar, como les decía, el santuario y la plaza de toros de las Virtudes, que es uno de los mejores ejemplos, por no decir el único, porque en la provincia de Ciudad Real solo hay muy poquitos ejemplos de simbiosis o de unión de santuario y plaza de toros. Aquí tenemos la parte que correspondería al santuario y bueno, el resto ya se lo imaginan. Y les decía que hay poquitos ejemplos en la provincia de esta unión de santuario y plaza de toros, aunque sí que encontramos alguno, como el de la Virgen de las Nieves en Almagro. Aquí tenemos una imagen, es un poco antigua, pero bueno. Y bueno, ¿pero por qué las virtudes? ¿Qué hay en las virtudes? ¿O qué había? ¿O qué hubo? ¿Qué se cree que había en las virtudes? Bueno, pues las últimas las excavaciones que hubo en el año 2014 han puesto de manifiesto la relación o la posible relación que pudo haber de las virtudes con se ha querido ubicar en las virtudes la antigua mansio romana de Azturres. Azturres era una mansio, como les digo, y bueno, me dirán, ¿y qué es una mansio? Bueno, pues una mansio viene a ser un lugar, digamos, oficial en el que pues los hombres de negocios u oficiales del Imperio Romano pues para cuando viajaban pues se alojaban, pasaban allí la noche. Posteriormente luego ya no solamente la gente oficial, sino todo tipo de personas. Podríamos decir, para que nos hagamos una idea, que viene a ser el antecedente de las posadas o de las ventas. Entonces, bueno, pues se ha querido relacionar, ya digo, a las virtudes con la mansio romana de Azturres. Aquí vemos una recreación 3D que quizá nos muestra mejor lo que les quería decir. Y bueno, pues estas mansio pues contaban con todo tipo de estancias, tenían sus baños, sus estancias para dormir, el comedor, pues lo que les digo, como una especie de venta o de posada. Y se ha relacionado con las virtudes Azturres porque viene mencionada en el itinerario de Antonino. No se ha ubicado muy bien, pero bueno, se ha querido relacionar, ya digo, con
con las virtudes en el itinerario de la Vía 29, que es Per Lusitaniam ad emerita Caesar Augusta. Entonces viene nombrada ahí esta Mansio de Azturres y bueno, pues se ha querido ver en las virtudes, pero bueno, como está protegida la Plaza de Toros por ser monumento histórico-artístico, no se puede excavar todo lo que se quisiese. Y bueno, ¿qué indicios hay para pensar que podría ser Azturres las virtudes? Bueno, pues hay una serie de pistas, de indicios que nos llevan a ello. El primero lo vamos a encontrar dentro de la ermita. A los pies de la ermita encontramos la pila bautismal, como pueden ver, pero es una pila muy especial porque está situada sobre un pulvino romano. Y bueno, me dirán, ¿y qué era un pulvino? Bueno, pues un pulvino era una pieza ornamental que se colocaba, aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ser uno de ellos, que se colocaba a modo de remate en las tumbas de época romana, de época romana y bueno, pues de personas de cierta importancia, no de cualquier persona, lógicamente. Aquí vemos un ejemplo de un frente que está en el Museo de Tarragona y abajo una propuesta de cómo se podrían colocar estos pulvinos en estos monumentos funerarios. Y bueno, pues aquí vemos los altares de Barcino, que también son famosos, y ya digo, con esos pulvinos rematando el monumento. Lógicamente, el pulvino de las virtudes estaría cortado para poder colocar la pila sobre el mismo, pero fácilmente podría haber llegado a medir unos 2 metros de longitud, que sería más o menos lo que pudiesen medir estos que vemos aquí. Pero no solamente hay este elemento en las virtudes que nos lleva a pensar que pudo haber aquí esta Mansio de Azturres. También hay sillares reutilizados en la ermita, como por ejemplo estos que vemos aquí, que están en las caras sur y norte de la ermita. Y si caminamos por la Alameda de la Virgen, aquí vemos la Alameda, el pilar, el altar de la Alameda, llegamos al pilar y bueno, ¿qué vemos en el pilar? ¿Qué hay en el pilar? Bueno, pues aparte de esta decoración que se puso posteriormente en el año 1856, como dice la inscripción que hay grabada, el pilar no es otra cosa que un caño de agua corriente, un caño de agua que ha tenido agua en épocas de sequía, en verano, invierno, aquí que yo sepa no se ha cortado el agua nunca. Y si se fijan, algo también muy característico que ocurre siempre en lugares en los que hay apariciones marianas, apariciones de la Virgen, es que siempre van a estar vinculados al agua. El agua va a aparecer siempre, porque el agua es un elemento para los cristianos fundamental. Pensemos simplemente en el bautismo, es el perdón del pecado original a través del agua y bueno, pues de ahí a la redención. Pero no solo para el cristianismo, también para cualquier cultura, para cualquier religión. El agua es un elemento purificador, un elemento catártico. Entonces, bueno, pues aquí no va a ser menos y va a aparecer, por supuesto, el agua. Pero bueno, no es el agua en lo que quiero que se fijen, sino en el continente sobre el que cae el agua, que no es otra cosa que un sarcófago visigodo. Entonces, bueno, esto también lleva a pensar que seguramente pues, en esta zona habría pues, una necrópolis. Ya digo que con las excavaciones y los sondeos que se hicieron en 2014, sí que se ha descubierto que hay un yacimiento arqueológico bajo, sobre todo el albero de la Plaza de Toros, pero por estar protegida pues no se puede dejar al descubierto porque si no la plaza pues dejaría de tener su uso festivo. Y bueno, pues ahora sí vamos a ir al meollo del asunto y vamos a hablar de la ermita. ¿De cuándo es la ermita? ¿De cuándo data? ¿En qué momento se va a ubicar allí esta ermita? Bueno, pues las fuentes documentales a ver, que tengo el puntero que no lo puedo quitar. Así. Las fuentes documentales ya nos hablan de que hay una ermita aquí situada en las Virtudes desde finales del siglo XV, más o menos,
que es en el momento en el que bueno, pues aparece un documento por el que se aprueba por parte del Consejo de Gobernación Arzobispal de Toledo unas nuevas ordenanzas para la cofradía de Nuestra Señora de las Virtudes, con lo cual, si son nuevas ordenanzas, esto quiere decir que pues, ya habría unas antiguas. Y bueno, pues la tradición oral, la verdad es que siempre habla del año 1330, que es cuando un pastorcillo, un joven de 13 años llamado Juan Domingo, encuentra una imagen entre unas rocas, una imagen que le habla, parece ser que le habla, iluminada toda ella de luz, y bueno, pues esta va a ser la primigenia imagen de la Virgen de las Virtudes, y el sitio en el que aparece esta pequeña talla de madera, pues va a ser sobre el que se erigiría la primigenia ermita. En la imagen vemos una pintura en la que se representa esta aparición, que está situada en el camarín de la Virgen, pero el cuadro es bastante reciente, es del siglo XX. Y bueno, esta se supone que sería la Virgen originaria, la primera talla. El retablo no estoy muy segura de si es el primero en el que se ubicó, puesto que las fuentes también nos hablan de que sería un retablo en estilo gótico florido. Este es de estilo gótico florido, y también se habla de que cuenta con pinturas, con lienzos, con representaciones marianas, y este también creo que las presenta, porque es que no he encontrado otra fotografía mejor en la que poder decir que se representa, pero bueno, podría ser el retablo original, y la imagen sí que parece ser la primigenia, pero que desgraciadamente pues desapareció durante la Guerra Civil. Se dice que se escondió también para protegerla, que bueno, pues también se escondió, que no ha aparecido. Y bueno, pues aquí vemos cómo sería esa primigenia ermita en cuanto a tamaño, más o menos. Mediría unos 9 metros aproximadamente, y posteriormente esa sería pues más o menos como sería la pequeña ermita que hubiese. Esto sí que se aprecia bastante bien en el paramento mural, con los diferentes tipos de paramento. Vemos la diferencia en el tamaño de las piedras. Y bueno, pues ahí se marca un poco la ruptura que hay con el muro de la primigenia ermita. Como les decía, posteriormente se va a ampliar un poco más, en torno a esos metros más o menos, quedando una ermita más o menos así, y ya finalmente se va a ampliar hasta los 31 metros, también por parte de la cofradía de Nuestra Señora de las Virtudes, a un tamaño que es el actual. Y aquí en planta vemos cómo quedaría distribuida. Vemos que cuenta con una única nave longitudinal, y a la izquierda de lo que es la capilla principal pues se encuentra la escalera que da acceso al camarín. Las pinturas del camarín y su análisis pues los vamos a dejar para la siguiente conferencia, porque bueno, pues es bastante la información y bueno, no me es posible hacerlo todo en un día. Y bueno, aquí vemos desde los pies esta nave longitudinal de la ermita, con la reja que separa el altar mayor de lo que es la nave principal. Y bueno, pues la nave va a presentar las características propias y estilísticas del momento. Presenta pues un artesonado de estilo mudéjar. La armadura que es la cubierta, está realizada en par y nudillo. Y bueno, pues esto es para que se hagan una idea de por qué se llama par y nudillo, pues porque cuenta con 2 pares de tirantes, y el nudillo es el del medio, se llama así por eso. Vuelvo a la imagen atrás y bueno, pues como digo, son 13 pares de tirantes que van apoyados sobre modillones. A ver, aquí. Los modillones son estas estructuras de madera que sobresalen. Y bueno, sí que se destruyó uno de estos tirantes que van apoyados sobre los modillones para construir, se ve, no sé si se aprecia, ahí al final, se tuvo que quitar uno para la construcción de la reja y del arco que
que tiene la reja. Y se unen todas estos tirantes con lacerías de estrella. Y bueno, pues en 1711 se va a levantar la cúpula con la linterna actual que haría desaparecer pues la cubierta originaria que tuviese. Va a ser construida por el padre trinitario Fray Francisco de San José, que también trabajó en Valdepeñas en algunas obras. Y bueno, pues como vemos se trata de una cúpula sobre pechinas al uso y que oculta al exterior en realidad pues un cuerpo cuadrangular, que es este, que en realidad bueno, pues funciona como un poco de cimborrio. Y bueno, también en torno a estas fechas, en torno a 1715-1716, pues sería cuando se construyese la espadaña a los pies del templo, la espadaña de ladrillo. Y también se va a ampliar hacia el lado este. Se van a diferenciar varias fases en realidad, pudiendo ser la primera de ellas de mediados del siglo XVII más o menos. Y bueno, pues hay una serie de modificaciones que se van a hacer en esta ampliación, sobre todo en la zona de la sacristía, que es la que vemos ahí. Y bueno, nos va a quedar al final pues esta ermita, que vemos aquí una reconstrucción 3D, y el alzado, que lo tenemos aquí. Y bueno, resumiendo un poco las fases por las que pasa la ermita, bueno, pues como les decía, según la tradición oral, que es cuando aparece o se le aparece la Virgen y es el momento en el que se hace la ermita primigenia, pues una ermita de 9 metros más o menos hacia 1330. Luego se supone que la ampliación sería durante el siglo XV, luego al final, finales del siglo XV, principios del XVI, la ampliación final a 31 metros, el cimborrio con la cúpula en 1711 y 1715-16 más o menos, pues la espadaña. Como les decía, el altar mayor queda separado de la nave principal por una reja que es de madera policromada, que es del año 1707, y que además está flanqueada por unas pinturas que bueno, pues representan una especie de cortinajes, no sé si se aprecian todo lo bien que quiero, que bueno, pues van a conferir ese efecto de teatralidad tan propio de la época en la que estamos, tan propio del barroco. Ese efecto de pues se abre el telón y me encuentro la escena, ¿no? Y en este caso la escena pues es el retablo. Como les decía anteriormente también, este retablo posiblemente fuese el que hubiese en el altar mayor. 100% seguro, la verdad es que no lo sé. La talla sí se supone que es la original de la Virgen de las Virtudes, que está perdida. Y esto, en un momento se decide hacer otra talla de la Virgen, otra talla de vestir, una imagen vestible, y se va a trasladar a la izquierda de la nave de la ermita, justo antes de la reja. Pero en la actualidad, como esto está destruido lógicamente, pues se encuentra un altar con una hornacina y la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Justo enfrente parece ser que había una de Santa Ana, si no me equivoco, pero ahora mismo pues vemos una Sagrada Familia. Esto es justo enfrente de la anterior. Aquí la vemos un poco más. Y es la única imagen que he encontrado de la supuesta segunda imagen de Nuestra Señora de las Virtudes, que esta, pues lógicamente también con la Guerra Civil desapareció y no se conserva prácticamente ninguna imagen. Ya digo, solo he encontrado esta, que bueno, pues la verdad es que no se aprecia muy bien, pero sí que vemos que es una imagen de vestir, que lleva su manto. Aquí vemos un poco una comparativa de las dos imágenes. En relación al retablo, bueno, pues el original también, el retablo barroco original por el que se sustituyó ese gótico florido del que hablaba el párroco Antonio Pardo Agujetas, que fue un párroco que bueno, pues escribió bastante acerca de Santa Cruz,
su patrimonio, parece ser que sería similar al que hay en la actualidad, que es de los años 50, una reconstrucción también barroca. Y bueno, pues sería dorado por el original, el que no contamos con él hoy, el que está destruido. Sería dorado entre los años 1729 y 1730 por un maestro dorador de Valdepeñas, un tal Pedro Mejía. Y bueno, pues ya digo, sería bastante similar al que podemos contemplar hoy. Bueno, pues el retablo que vemos actualmente tiene a la Virgen de las Virtudes en la hornacina central, y luego a la izquierda tenemos a San Joaquín, a Santa Ana, y arriba a San José y el Niño. Y bueno, pues esta es la imagen actual de la Virgen de las Virtudes, y también pues una imagen de vestir a la que se le pueden cambiar los mantos. Luego, en 1872 se va a repintar el presbiterio, y también se va a mandar construir el coro, pero un poquito después, en 1897. Aquí lo vemos mejor. Y justo a la izquierda, en esa puerta que vemos ahí, es por donde se da acceso al camarín. Lo vemos aquí en planta, pero ya digo que vamos a dejar su análisis pues para la siguiente charla, porque bueno, pues es bastante amplio. Amplio en cuanto a iconografía, porque bueno, es un espacio chiquitito. Y luego, en cuanto al entorno, en relación al entorno que hay alrededor de la ermita, bueno, pues la casa más antigua que se conserva, y la primera parece ser que se construyó en Las Virtudes, es la llamada Casa del Santero, que bueno, pues parece ser que es del primer tercio del siglo XVI, y bueno, la actual la verdad es que está un poco deteriorada, le hace falta una pequeña restauración, pero vamos, es esta que vemos aquí. Y luego todo el proceso de urbanización de la zona de esta pedanía de Santa Cruz de las Virtudes, pues se realizaría en torno a los siglos XIX-XX sobre todo. Y bueno, vemos la verdad es que ha crecido bastante. Y ahora ya sí vamos a hablar un poquito de la Plaza de Toros, que bueno, pues sería en el siglo XVII, supuestamente, cuando se va a construir, asociado posiblemente a un crecimiento de población que se va a dar en la villa, en Santa Cruz de Mudela, que va a pasar de 300 a 600 habitantes, que bueno, pues ahora mismo no nos parecen muchos, pero sí, para la época pues son bastantes. Y va a ser también en estos momentos, en el siglo XVII, cuando se van a renovar las ordenanzas de la cofradía de Nuestra Señora de las Virtudes, y en ellas se va a instaurar ya como festividad el día 8 de septiembre, que bueno, pues como sabemos es la fiesta mayor de Santa Cruz, y bueno, pues un día en el que se pasa el día, nunca mejor dicho, pues allí, en las Virtudes. Y además también en este siglo, en el año 1641 concretamente, pues se va a construir lo que se conoce como Casa de la Despensa. Se trata pues de una casa de construcción rectangular en planta, con 2 pisos de altura, y bueno, pues que pudo levantarse sobre lo que en su día fue la Casa del Cabildo, es esa que vemos ahí. En la primera planta, abajo, se halla o encontramos una tribuna de madera, a ver, no, aquí no, aquí, esa tribuna de madera, con unos pies derechos, que los vemos ahí, lo vemos también ahí en la imagen, y en el interior parece que hay cuatro viviendas en las que se celebraban las reuniones de la cofradía. También se ha llegado a instalar el hospitalillo que llamaban cuando había corridas de toros. Y bueno, pues vemos ahí la imagen, ese pie derecho que les decía que se refuerza, y se ponen también pues sobre una especie de basa de mármol
aquí vemos el interior. Y decir que arquitectónicamente vemos una clara influencia de Almagro, pero no solamente vemos la influencia de Almagro en esos pies derechos, en esas zapatas que sustentan las galerías porticadas, también vemos esa misma arquitectura en la Plaza Mayor, una arquitectura pues igual de galerías porticadas sobre columnas de piedra, con remates de zapatas pintadas al almagre, porque además la Plaza Mayor de Almagro ahora la vemos en un color así verdoso, pero en su día no estaba pintada en este color, estaba pintada a la almagra, precisamente en colores rojizos. Y bueno, pues son unas plazas mayores en las que pues ya desde la Edad Media se van a celebrar juegos taurinos, y lo único que se hizo aquí en Las Virtudes pues sería eso, trasladar un poco el modelo y seguir el concepto. Aquí vemos una de las galerías, vamos, la única galería porticada en realidad que queda en Las Virtudes, porque bueno, la otra parte sería lo que corresponde a la Casa de la Despensa, que también es porticada, y el resto es graderío, el resto de la plaza sí que cuenta con graderío. En su día sí se sabe que estuvo porticada en los 4 lados, pero bueno, pues lamentablemente solamente conservamos 2 o 1 lado y medio, mejor dicho. Bueno, pues aquí vemos la planta, más o menos lo que les decía de el graderío. Y también debemos hacer mención pues, a esas columnas de piedra que seguramente se tallarían ex professo para colocarlas en el lugar en el que están, puesto que vemos que no todas tienen la misma altura o no tienen la base con la misma medida, y bueno, pues servían para reforzar las galerías, sin más. Pero sí que nos llama mucho la atención un capitel que está justo a la derecha de la entrada a la ermita desde la plaza, en el que pues, hay un criptograma que, bueno, pues según un investigador, Miguel Hernández, dice que, bueno, pone que esta obra se ha hecho, se acaba esto, si se roba esta, caeos. No se sabe muy bien si esto es así, porque el código con el que estaría cifrado el criptograma podría ser el código de Viñere. Y bueno, pues es un código que de hecho se ha catalogado como imposible de descifrar, indescifrable. Y bueno, pues las piedras de donde se extrajo este mármol fue muy cerca de la cantera de Las Virtudes, que se encuentra pues, muy cerquita de la zona, y también tengo entendido que se llama de Pelavivos. Y bueno, luego, durante la Guerra de Independencia, pues parece que hubo muchas tropas por allí francesas, sobre todo en Las Virtudes, y bueno, pues parece que la plaza no quedó en muy buen estado, y como figura en una inscripción que hay en la escalera de subida hacia el camarín, se puso que se reedificó en el año 1842. Lo que no se sabe es si se reedificó toda la plaza o también la ermita y camarín, pero bueno, ahí queda constancia de ese hecho. Y bueno, pues en la actualidad tenemos una plaza de toros que cuenta con unas 2.500 localidades. Y bueno, pues es una plaza de tercera categoría. Sí que ha sufrido diversas remodelaciones a lo largo del tiempo, también en los últimos años, y bueno, y anteriormente también, como el cegamiento de unos vanos y la incorporación de estos contrafuertes que vemos aquí, que lo que hacen es evitar que el peso del empuje del graderío haga que los muros cedan. Y bueno, pues están para eso, para contrarrestar empujes. Aquí vemos el otro lateral. Y justo a la espalda de uno de los lados de la plaza, actualmente se está en ello ya,
se va a implantar aquí un restaurante para bueno, pues, hacer un poco más turístico el lugar. Aquí vemos otra imagen. Y bueno, pues ahora les quería mostrar algunas fotografías antiguas que he encontrado. Esta es una vista de la ermita del año 61 y llama la atención que no, si se han fijado, no tiene barrera la plaza todavía. Es la plaza porticada sin más, no cuenta con la barrera, ni burladeros, ni nada. Y además también está encalada, que no sé si se han fijado que el revoque que aparece en estas imágenes actualmente ya no lo tiene. Aquí vemos, esto parece ser de una postal antigua y en ella ya se incluye las virtudes dentro de una ruta turística cervantina, ¿no? Llama la atención también. Otra vista de la ermita del mismo año. Aquí otra imagen que no sé quién son estos señores. Aquí vemos cómo hay incluso coches dentro de la plaza del año 62. Otra vista de la ermita 10 años después. Y aquí ya en el 74 sí que hay barrera y burladeros. Y aquí vemos una imagen de una reforma que bueno, pues ya se llevó a cabo en el año 84 a través de la Junta, si no tengo mal entendido, y bueno, pues se reedificó bastante, porque bueno, pues estaba en un poco mal estado. Y bueno, no sé si ya como para terminar, como anécdota, decir que bueno, pues las Virtudes no solamente ha sido testigo de corridas de toros, romerías y demás, también ha sido escenario del rodaje de algunas películas, como por ejemplo El Capitán a la Triste, que está basada en las novelas de Arturo Pérez Reverte, del Capitán a la Triste. Aquí vemos un fotograma de la película, en la que bueno, pues aquí una serie de personajes están sobre un palco asistiendo a lo que es una obra de teatro en la película, pero que no es ni más ni menos que Sagrada de las Virtudes. Y bueno, mucho antes, no sé si en los años 70 o así, si conocen a Sancho Gracia, creo que era, también rodó La Máscara Negra en las Virtudes. Y bueno, esto no he encontrado ningún fotograma porque no sé en qué capítulo sería. Y bueno, actualmente, actualmente Las Virtudes acoge a la romería que se celebra el 8 de septiembre, en la que se lleva a la patrona del pueblo, que es la Virgen de las Virtudes, desde la ermita de San José, que se encuentra a las afueras de Santa Cruz de Mudela, se lleva a cuestas, en hombros, a través de bueno, pues, esos 8 kilómetros que comentábamos anteriormente, hasta el santuario de las Virtudes. En medio del camino pues, se hace un alto pues, para bailarle una jota a la Virgen, también se hace una oración y se hace aquí en este templete que se ha construido recientemente. Y por último, bueno, pues ya se llega a la ermita, se entra a la Virgen por la puerta de acceso desde la Plaza de Toros. Aquí vemos otra imagen. Y bueno, pues como les decía, la plaza aquí la vemos nevada, muy bonita. Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional por Real Decreto en el año 1981 y bueno, pues yo desde luego les invito a conocerla porque aparte de que es mi pueblo, el pueblo de mi familia, en el interior, no solo la plaza, sino el interior que es el camarín, pues es una joya que por desgracia es muy desconocida y que desde luego merece muchísimo la pena. Y bueno, por mi parte nada más, aquí tengo la bibliografía que he empleado para la realización de la exposición y si hay alguna pregunta, pues estoy encantada.
Bueno, pues muchas gracias, como ha dicho ella. Si hay alguna preguntilla por ahí sobre el tema, pues estará encantada de contestarla. Ampliando un poquillo lo de la película de La Triste, yo tengo compañeros y amigos que estuvieron como extras. Sí, ahí también. En realidad era para fingir el corral de comedias. Sí, claro, era un simulacro de corral de comedias. Claro, entonces como el equipo de cámaras era tan grande, tan gigante, no podían entrar al corral de comedias, no le dieron el permiso, entonces se fueron al sitio idóneo, que como has comentado, Almagro y Santa Cruz de Mudela. Sí, las características arquitectónicas son muy similares. Sí, entonces bueno, pues hay que dar la anécdota. No sé, ¿alguna más? Pues, en la película de la máscara, con vosotros, alguna vez, y tu tía Paula también. Familiares extras. Allí de espectadores en la plaza Sí. de la comida. Sí, es cortita la escena, pero sí. Salieron bastante gente de aquí, de Ciudad Real, que hicieron el casting. Sí, él también estuvo de extra. Yo estuve en la conjura del Escorial que se hizo en el piso del Marqués. También. Bueno, también a La Triste se rodó parte en el piso. Sí, también fue allí. Sí. Bueno, pues la próxima conferencia tendrá lugar el día 26 de octubre sobre las ventas en la provincia de Ciudad Real, una aproximación a cargo de Ana María Lillo Talavera, a la misma hora, a las 6. Y bueno, la segunda parte de la conferencia de Rubí tratará sobre la simbología más adelante en diciembre. Entonces, bueno, pues dentro de un par de semanitas volvemos aquí otra vez a seguir conociendo Ciudad Real, la provincia y viajando. Muchas gracias y espero que os haya gustado.